estructural, específicamente sistemas estructurales, cómo funciona el sistema estructural. Si bien todos podríamos pensar que el tema de las estructuras es netamente competencia del ingeniero, nosotros como arquitectos debemos entender cómo funcionan las estructuras para poder hacer nuestro diseño. O sea, nosotros debemos saber si realmente se pueden o no se pueden efectuar nuestros diseños a través de ya el cálculo específico que realicen los ingenieros, pero nosotros debemos saber el tipo de funcionamiento, los tipos de estructuras que existen en el medio, ¿no? Yo les voy a mostrar dos videos. Les pido un poquito de paciencia, es algo interesante. Quiero que se sienten tranquilos en su escritorio, en su lugar de trabajo, para que puedan verlo. Y terminados los dos videos, les voy a dar los ejercicios, o sea que no se pueden escapar, digámoslo así, ¿no? Vamos a llamar primero que nada lista para saber quiénes están. Y puede que en medio de los videos también llame nuevamente la lista para saber que están atentos. Ana Churis Ruth, ¿se encuentra? Astete Valeriano. Baltasar Guarachi. Presente, arquitecta. Bernabé Chuy. Blanco Yusra. Presente, arquitecta. Burgos Dorado. Presente. Cava Sardes. Presente. Cabrera Zavala. Camacho Rodríguez. Presente. Cayo Paniagua. Presente. Chura Fernanda. Presente. Cortés Rivera. Presente. Cruz Ordóñez. Presente, Arqui. Perdón, Cruz Ordóñez. Ferrufino Méndez. Flores Maturano. Presente, Arqui. Herbas Pereira. Huanca Crespo. Presente. Hurtado Vargas. Hurtado Vázquez. Magne Escalier. Mariscal Pinto. Presente, Mariscal. Melgar Chávez. Arqui Herbas presente. ¿Quién? Herbas. Herbas Pereira. Melgar Janco. Presente, Melgar Janco. Mendoza Barba. Presente, arquitecta. Mercados Rodríguez. Presente, arquitecta. Montalvo Cortés. Presente. Montero Vanegas. Presente. Oblitas Vélez. Presente, arquitecta. Patiño Villarruel. Presente, arquitecta. Pinker Rodas. Presente Pinker. Plata Paz. Presente. Ramenzoni Trigo. Ramírez Miranda. Presente. Romero Telles. Presente. Romero Telles está. Chicos, Romero Telles se encuentra. Romero Telles no está, ¿correcto? No, no está, tuvo una emergencia, creo, de salud. Correcto. Ya no pudo. Saunero Felipes. Presente.
Cejas Velasco. Presente. Por si acaso, chicos, si bien estamos de manera virtual, yo me doy cuenta cuando otra persona dice presente por el compañero, ¿no? Ahorita lo acaban de hacer en lugar de Romero Telles, dijeron presente, y sin embargo, me parece otro nombre de la persona que dice presente. Yo soy el que dijo presente. Presente, ¿cuál es tu nombre? Romero Mateo. Romero Telles. Sí. Ya. Terán Bedregal. Presente. Vega Camacho. Presente. Teras Ronza. Presente. Zárate Condori. Presente, arquitecta. Disculpe, arquitecta, yo el día viernes estaba presente en clases, pero estaba en el micro y sin auriculares. No podía escuchar cuando estaban llamando lista. Yaguasi Calamani. Pérez Medina. Zavala Ramírez. ¿Alguien me falta? Yorkie, Cabrera Zavala. Diana Churi. ¿Quién más? Bien, chicos. Por favor, tomen atención. Si es necesario, tomen apuntes porque en base a lo que ustedes vean en este momento, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? El día de hoy quiero que hablemos, que charlemos. ¿Pueden escuchar y pueden mirar el video? Sí, arquitecta. Ya, perfecto, gracias. Sobre las estructuras en el diseño arquitectónico. Las estructuras, hay que recordar, que son esa parte que sostiene y distribuye las cargas del edificio, ¿sí? Con lo cual crea un equilibrio estático que junto a la forma y al volumen en sí forman un conjunto de elementos que van a establecer dimensiones, masas, medidas, proporciones y cualidades que organizan de manera conceptual y dan el efecto material a los diferentes elementos que conforman la estructura de los edificios. Este tema es un tanto cuanto difícil para los estudiantes de arquitectura, porque ellos en su trabajo creativo tratan de abstraer formas y espacios, pero les es difícil abstraer elementos como las fuerzas, los momentos, los efectos, que son totalmente simbólicos, ¿sí? Y no lo notan en sus elementos que están dibujando. Por esta razón, siempre el cálculo estructural es el meollo en las facultades de arquitectura. Pero es importante que traten de imaginar y visualizar el comportamiento de las estructuras. O sea, cómo funcionan las estructuras, ¿sí? ¿Cuál es la razón de ser de una viga, de una columna, de una trave, de una losa? Y eso les va a permitir entender que una losa tiende
una losa plana tiende a curvarse. ¿Por qué? Porque se flecha. O sea, todas las cargas van a concentrarse y entonces la cubierta plana tiende a flecharse, ¿sí? Lo que sucede también con las columnas, con los castillos, etc. Y de esta manera podemos entender que a través de estos efectos de las fuerzas, los edificios tienden a deformarse. Sería muy sencillo para los estudiantes de arquitectura, en el momento de estar diseñando, entender que sobre ese elemento van a actuar unas fuerzas externas. Van a actuar fuerzas verticales, que son las cargas propias del edificio, pero también van a actuar fuerzas externas horizontales, ¿sí? Que pueden ser el viento, puede ser el sismo, ¿sí? Porque en ese momento se mueve y el edificio se va a empezar a mover. Entonces nosotros debemos abstraer la forma, el volumen del edificio que estamos proyectando desde el momento de estar en planta. Como ya les dije en una ocasión, cuando nosotros trazamos una línea, ya debemos estar pensando que esa línea va a tener volumen, va a recibir impactos, va a recibir cargas. Entonces, eso es lo importante, la integralidad del proceso de diseño en el momento de estar proyectando. Es difícil para el arquitecto precisamente por eso, porque una cosa es la imagen o la imaginación creativa y otra es la abstracción de los efectos matemáticos y simbólicos. Pero sí sería muy importante que ustedes pusieran atención precisamente en eso. Primero, en entender cuál es la función de las estructuras, ¿sí? Entender que la estructura va a ser el esqueleto de su edificio. Y entender también que en ciertos casos todas las cargas van a caer sobre los muros y en ese momento el muro se vuelve de carga. Y esos muros de carga van a requerir cimentación continua para distribuir las cargas que están recibiendo, distribuirlas en el suelo, en la tierra, en el terreno. Y entonces empezamos a ver cómo funcionan los elementos. Las esquinas tenemos que entenderlas porque ahí se va a mover, ahí van a tener un efecto de movimiento. Entonces, allí es donde reforzamos con elementos de concreto, porque el elemento de concreto va a sellar, va a venir a través, va a formar una especie de huacal. Vienen las traves, descargan sobre el castillo o la columna, ¿sí? Y esa columna va a descargar sobre una zapata aislada. En el caso de ser muros de carga, pues entonces esa columna se vuelve un castillo, que lo único que hace es consolidar la esquina, ¿sí? Evitar que estos muros se lleguen a romper en un cierto tipo de absorción de esfuerzos externos. Entonces, el huacal que forman traves contra traves, ¿sí? Son exactamente unos anillos que van a rigidizar el edificio, porque la estructura, precisamente, su función es esa, la de evitar movimientos, ¿sí? Evitar deformaciones, o sea, mantener el equilibrio estático. De esta forma, podemos entender realmente cómo va a funcionar nuestro edificio. El consejo en este momento sería que debemos integrar a la fase de proyecto, de diseño, la concepción o la idea de la estructura para poder entender cómo va a funcionar. Y esto va a ser muy verificante porque el concepto de estructura
en el diseño va a dar la forma, ¿sí? Va a darles esa seguridad del espacio. Va a ser un equilibrio que generalmente se va a conformar a través de una serie de elementos que son ajenos, digamos, a los muros, que son los castillos, los cerramientos, las traves, y entender precisamente cómo se descargan, ¿sí? Toda esta cantidad de cargas que llegan sobre los edificios, vamos nosotros a entender cómo se descargan. Si llegan todas las cargas, imaginen ustedes un muro sobre un vano abierto de pared a pared. ¿Qué pasaría con el muro? Pues si el muro está arriba y abajo no hay nada, se va a caer. Entonces, entendemos que esa carga del muro va a tener que ser sostenida por una trave. Y esa trave va a tener que sostener toda la carga del muro. ¿Sí? Pero ¿cómo la va a sostener? Pues la va a tener que distribuir a las esquinas. Y en las esquinas tenemos que reforzar con columnas o castillos. ¿Para qué? Para que éstas a su vez descarguen todas esas fuerzas, esos esfuerzos y los lleven a la cimentación. Entonces, eso es lo que hay que entender. La trave va a ser un elemento que va a estar horizontal, pero con una carga concentrada, como va a ser otra columna en ese momento, o cargas o pesos, va a tender a romperse. O sea, como pasó con la ballena ahí en el metro de la línea 12. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que falló la trave. O sea, la ballena es una trave y falló. ¿Por qué? Porque en este punto no tuvo la fuerza suficiente para resistir el peso del metro. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Por eso, cuando nos ponen una gráfica, ¿sí?, de estructuras, vemos que hay cargas concentradas, que puede ser un elemento aislado como una columna, o puede ser un elemento donde no hay nada, es un vano, donde va a haber una carga ahí, ¿sí?, del propio elemento estructural, y vemos que hay una carga distribuida, ¿sí? Y ese es un muro. Entonces, el muro y la carga aislada van a funcionar de manera diferente. Por lo tanto, el armado de nuestras traves va a tener que ser diferente. Por eso, cuando nosotros integramos dentro del proceso de diseño lo que es diseño, estructura y construcción, estamos viendo precisamente cómo va a actuar el volumen, la masa total de nuestro edificio. ¿Sí? Esto, si nosotros nos esforzamos por entenderlo, no necesitamos calcular de principio las estructuras. Tenemos que entenderlas primero, cómo funcionan y cómo nos funciona mejor una cubierta. Hay cubiertas que nos funcionan mejor abovedadas. Hay cubiertas que nos funcionan bien inclinadas, a dos aguas. ¿Sí? ¿Cómo funciona una cubierta a dos aguas? ¿Cómo funciona una cubierta inclinada? ¿Cómo funciona una bóveda? ¿Sí? Entonces, estos elementos estructurales hay que entenderlos antes de proponerlos como solución. ¿Sí? ¿Cómo funciona una cubierta a dos aguas? Si ustedes ponen cubierta a dos aguas, ¿qué va a pasar? Va a existir el peligro de deslizamiento. Entonces va a haber un momento que va a actuar sobre el muro, ¿sí? Entonces, este deslizamiento de las cubiertas podría provocar que se flambearan los muros. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para evitar ese desplazamiento? En la bóveda, tenemos la bóveda, ¿y qué sucede con la bóveda? Que la bóveda también tenemos la bóveda, ¿y qué hace? Tiende a abrirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gravedad plantea que este elemento abovedado tienda a ser horizontal o, todavía peor, a curvarse hacia abajo, ¿sí? Entonces, todos estos elementos hay que entender cómo funcionan.
primeramente el arquitecto debe imaginar cómo funcionan este tipo de elementos. Una columna, ¿cómo funciona una columna? La columna va a recibir cargas, ¿sí? Pero si la columna no está perfectamente relacionada con la carga que va a recibir, se puede fallar. Y esta falla, al momento de moverse la columna, no va a tener la fuerza suficiente para resistir las cargas. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Ya los griegos se dieron cuenta de eso. ¿Y qué hicieron? Hicieron el énfasis. O sea, veían que las columnas fallaban en el centro. ¿Por qué? Porque no aguantaban el peso. Y entonces hicieron más ancho el centro. O sea, hicieron un énfasis, ¿sí? Que además de servir como una perspectiva óptica. Entonces, entendamos primero cómo funcionan las estructuras para poderlas diseñar. Una vez que las entendamos y que sepamos cuál es el comportamiento de vigas, traves, columnas, castillos, contratraves, entrepisos, losas, etc., en ese momento vamos a poder diseñar una estructura. Y en última instancia, ya tenemos la obligación de calcularlas por seguridad. No es lo importante realmente cuando estamos proyectando, no es el cálculo de la estructura, ¿sí? Es el funcionamiento de la estructura. Porque una vez que lo entendamos, pues podemos diseñar todo tipo de estructuras. ¿Por qué en las escuelas de arquitectura todo lo que hacemos son cajitas de zapatos? Porque es lo único que sabemos hacer, ¿sí? ¿Cuándo se les ha ocurrido a ustedes utilizar una geodésica? ¿Cuándo un paraboloide hiperbólico? Porque no tenemos ni idea de cómo funciona, ¿sí? Unas son superficies regladas que tienen movimiento, ¿sí? Y las otras son estructuras estáticas, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Para poder nosotros llevar a cabo una revolución en las cubiertas, en las formas, o sea, la intención que tenía de origen la corriente deconstructivista era precisamente esa: romper con la estructura clásica, ¿sí? Y crear otro tipo de estructuras que pudiesen funcionar de manera idéntica, ¿sí? Que absorbieran los esfuerzos, pero que no fueran columnas, que no fueran elementos estáticos y en ángulo recto. Entonces, todos estos elementos, esta manera de ir innovando lo que es la estructura, lo que es la arquitectura, pues va íntimamente ligado con entender estructuras. Por eso a los arquitectos nos cuesta mucho trabajo la clase de estructuras, porque esa clase es simbólica, ¿sí? No es de imágenes, es simbólica. Entonces, necesitamos abstraer esa simbología matemática, ¿sí? Y volver la imagen para que nosotros, dentro de nuestro proceso creativo, ¿sí?, podamos integrar al diseño la estructura en sí misma. Y eso nos va a dar una gran seguridad, ¿sí? Cuando entendamos la función, ¿sí?, y el comportamiento de las estructuras, pues fácilmente podemos interpretarlas en nuestro proyecto arquitectónico. La idea es que entendamos que la estructura resulta el medio fundamental para concretar nuestra idea de proyecto, nuestro concepto arquitectónico. Pero a esa idea de cómo debe ser el edificio, pues hay que pensar la estructura, si no, se va a caer. Si no, muchas veces no sabemos cómo cubrir un espacio, cómo van a ser los muros, cómo van a ser las ventanas. Un gran avance que tuvo la arquitectura moderna fue el vano de pared a pared, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pudo a través del concreto poder absorber las cargas, ¿sí?, y distribuirlas en los extremos.
Pero ¿cómo entendemos eso si no sabemos cómo funciona? ¿Cómo lo vamos a calcular si no sabemos cómo funciona? Y esto es importante principalmente para el arquitecto que recién inicia en el plano profesional, como para los estudiantes que quieren entender cómo es el funcionamiento de los proyectos. En las escuelas de arquitectura, nuestro gran error es pensar que hay que pensar en la estructura después de que termines tu proyecto arquitectónico. No, señores. No, la estructura ya viene inmersa en el primer boceto de proyecto. ¿Por qué? Porque ese boceto ya tiene muros, ya tiene cubiertas, ya tiene entrepisos, ¿sí? Ya tiene todos los elementos que van a funcionarle. Entonces hay que darle ese equilibrio estático. Hay que impedir que ese edificio se mueva. Hay que empotrarlo al terreno, de tal manera que el terreno mismo absorba cualquier tipo de deformaciones de nuestro edificio. Entonces, hemos hablado en otras ocasiones de uno de los determinantes de diseño muy importantes que se llama el equilibrio. Pero en diseño nada más lo vemos como un equilibrio visual, equilibrio de formas, pero visualmente. Y en este caso, tenemos que entender en la estructura ese equilibrio, pero ese equilibrio de fuerzas. ¿Sí? Recuerden ustedes que la premisa más importante del cálculo estructural es igual a suma de fuerzas igual con 0. O sea, las fuerzas que bajan son las que recibimos. ¿Sí? O sea, lo que está cargando es lo que resiste nuestro edificio. ¿Sí? Y a esta secuencia tiene que medir 0. ¿Por qué? Porque si son 50 kilos, pues hay que recibir 50 kilos. Es como cuando ustedes levantan una pesa. Si ustedes levantan una pesa de 100 kilos y la quieren elevar por encima de su cabeza, pues se les va a caer. ¿Por qué? Porque ustedes no aguantan 100 kilos. Entonces, hay que irse esforzando y entender cómo funciona. Entonces, la idea es esa precisamente. El problema con este tipo de estructuras, de este equilibrio estático, no son los esfuerzos propios del edificio, las cargas propias, no. Son los esfuerzos exteriores o externos. ¿Sí? Les digo, el viento, el sismo, algún tipo de problema de asentamientos del suelo. Eso es lo que va a deformar nuestro edificio. Entonces, hay que entender que si nuestro edificio sufre un asentamiento diferencial, va a tender a hacer esto. Y en ese momento, ¿qué pasa con la estructura? Pues se va a mover. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Que nuestro edificio no puede funcionar sin esqueleto. No puede funcionar sin un refuerzo que le permita tener un equilibrio. Y ese equilibrio debe ser estático, porque no debe moverse. Si fuera un equilibrio dinámico, sería otra cosa. Lo ajustamos y que se mueva, ¿sí? Pero ya es un movimiento controlado. Muchas de las obras de Calatrava tienen exactamente ese equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque se mueven. Pero generalmente las obras del arquitecto son estáticas. O sea, no permitimos movimiento. ¿Por qué? Por seguridad del habitante y por seguridad del propio edificio. La intención del arquitecto al proyectar es evitar al máximo las fallas. ¿Sí? No podemos permitirnos que nuestro edificio tenga fallas, porque la estructura arquitectónica se basa en las siguientes reglas. ¿Sí? 1. ¿Cuál es su principal función? Sostener el peso proporcionado por los objetos y las cargas secundarias. ¿Sí? Recibir esas cargas y distribuirlas, transmitirlas. ¿Sí? Todas esas
transmisión de las cargas las va a soportar el piso. Por eso es importante, como les comentaba en otra ocasión, dentro de nuestra investigación contextual, entender cuál es la resistencia de nuestro suelo. Porque esa resistencia de nuestro suelo nos va a dar las bases para crear estructuras, que pueden ser estructuras flexibles, estructuras ligeras, perdón, cuando el terreno es flexible, y de estructuras pesadas cuando nuestro terreno soporta lo que le pongan encima. Entonces, primeramente, la función de la estructura va a ser sostener las cargas, repartirlas y transmitirlas al piso. La segunda es que una estructura sea eficiente y debe soportar las cargas, debe salvar los claros que proyectamos. A veces tenemos el problema de entender esa dicotomía entre el claro y la resistencia de nuestra estructura, ¿sí? Para que no se caiga. Y debemos entender, si vamos a cubrir claros muy amplios, muy grandes, pues entender qué tipo de estructura nos conviene hacer. Porque si fuera una estructura de concreto, imaginen ustedes cubrir un claro de 60 metros, requerimos traves de por lo menos 6 metros. Imaginen la carga, el peso de una trave de 6 metros de peralte, ¿sí? Y 2 metros de base. Pues va a ser un demonial de estructura. Entonces, ¿qué nos conviene? Pues a lo mejor un arco, perdón, una bóveda, ¿sí? O una secuencia de arcos. Entonces, eso es lo que les comento. Hay que entender cómo funcionan las estructuras para poder diseñar en los espacios que vamos a proyectar, para poder diseñar ese tipo de estructuras. Una vez que las hayamos entendido y diseñado, ahora sí, vamos a calcularlas. ¿Para qué? Para que sean seguras y no tengan ninguna falla. Y aparte de todo eso, es muy importante que entendamos que optimizar los materiales, o sea, los recursos que utilizamos para la estructura, es importante para la obra. ¿Sí? Nosotros hacemos un presupuesto y tenemos que cumplir con ese presupuesto a la hora de construir. Y entonces la estructura no se nos puede salir de costo. Además, debemos pensar en el mantenimiento. Y una vez que hayan ya diseñado su estructura, piensen en la acción del viento. Hay lugares donde el viento es bastante fuerte, ¿sí? Y tenemos vientos hasta de 100 kilómetros por hora. Pensemos no sé, en Mazatlán, en Baja California, en esos lugares donde el viento pega directamente sobre el edificio, va a tender a mover el edificio, ¿sí? O sea, a deformarlo. Y entonces, este edificio pues, va a fallar. Entonces, pensemos, ¿sí? Pensemos en estructuras contra viento, resistentes al sismo, resistentes a cualquier tipo de movimiento de terrenos, como la deformación, el asentamiento diferencial, los accidentes, las grietas. Todos esos factores van a afectar nuestro edificio. Bien, espero que esta plática, esta charla, les haya interesado y les haya puesto a pensar sobre cómo incluir, integrar dentro de nuestro propio diseño la idea de la estructura. Bien, chicos, eso es solamente como una pequeña introducción, como el mismo profesor que explica lo dice. Las ideas o la base
de por qué nosotros debemos pensar en todos nuestros diseños, en cómo se va a solucionar la estructura, a pesar de que no es competencia nuestra, sino competencia del ingeniero. Pero debemos nosotros estar seguros de que lo que nosotros diseñemos, nuestros diseños voladores, utópicos y todo lo que querramos, son factibles de llevar y realizar, de plasmar en una realidad, ¿no? En el siguiente video vamos a ver los tipos de estructuras y más o menos cómo funcionan cada uno de ellos. Y este es más cortito y en base a este realizamos el siguiente ejercicio, ¿ya? En esta clase veremos la clasificación de los sistemas estructurales. Aunque existe una variedad de clasificaciones de estructuras, según el autor que se considere, una clasificación interesante es la propuesta por Eino Engel, en la que clasifica las familias de sistemas estructurales por su método para redireccionar las fuerzas. Este tipo de clasificación nos ayuda a comprender cómo funciona un sistema estructural dado y cuáles son sus fortalezas y debilidades. Comencemos por los sistemas estructurales de forma activa. Estos sistemas redirigen las fuerzas externas a través de esfuerzos axiales, ya sean de compresión o tensión. Para lograr esta redirección de fuerzas, la forma arquitectónica que se adopte está determinada por la ruta natural de las fuerzas. Uno de los desafíos que se presenta en este tipo de estructuras es la resistencia de las fuerzas horizontales en los extremos de los tramos de la estructura. Estas fuerzas deben ser soportadas por los apoyos y los cimientos de la estructura. Entre los ejemplos más comunes de los sistemas estructurales de forma activa, tenemos, primero, los cables, los cuales son tal vez el medio más simple para soportar cargas. Los podemos encontrar en puentes colgantes, sistemas de techo y sistemas teleféricos. En los puentes colgantes, por ejemplo, la plataforma por donde circulan los vehículos está suspendida por cables flexibles de acero, los cuales están sujetos a tensión pura cuando la estructura está sometida a cargas externas. Como los cables de acero poseen suficiente flexibilidad, se desarrollan en ellos solamente esfuerzos axiales de tensión. Entonces, cuando la estructura se encuentra bajo la acción de cargas externas, el cable adopta la forma que le permite convertir las fuerzas verticales en fuerzas axiales. En otras palabras, la forma del cable cambia conforme la carga aplicada en él cambia. La desventaja de los cables es que al resistir la carga de esta manera, si cambia el sistema de cargas aplicado, también cambia la forma del cable, y esto rara vez es admisible en las estructuras de ingeniería civil. La mayor ventaja del cable es su eficiencia estructural y su capacidad para cubrir grandes claros. La tienda o la carpa es otro ejemplo de estructura de forma activa y es una membrana soportada por mástiles u otros elementos estructurales rígidos. La membrana generalmente consiste en una tela tejida y generalmente está reforzada por cables de acero a lo largo de las líneas principales de esfuerzo. La tela y los cables transmiten cargas externas a los soportes rígidos y a los anclajes mediante fuerzas de tensión. La carpa sostiene las cargas por acción de un mecanismo similar al de un cable y, por tanto, presenta el mismo tipo de eficiencia estructural con peso propio mínimo. La carpa es el equivalente en el espacio del cable colgante y la superficie que adquiere bajo una condición de carga dada se denomina superficie funicular. La desventaja más notable de las carpas es que para transmitir adecuadamente fuerzas concentradas de anclaje que sean muy elevadas y con dirección inclinada, se necesita de una estructura de soporte que puede resultar en ocasiones muy costosa. La aplicación más común de las carpas es en las cubiertas, ya que pueden abarcar grandes distancias de manera económica y atractiva. Los materiales de los cuales se constituye la tela de la carpa pueden ser poliéster laminado o recubierto con PVC y también fibra de vidrio recubierta con politetrafluoretileno. Continuando,
Ahora nos encontramos con el arco. El arco es una estructura curva con una forma similar al de un cable invertido y que redirige las cargas a las que está sometido a través de compresión axial. Un arco toma cargas verticales y las convierte en empujes laterales que van a lo largo de su estructura y que hacen que los elementos de los que se compone el arco queden en un estado de compresión. Estos elementos que observamos acá en el arco se llaman dovelas, los cuales son piedras en forma de cuña truncada y que se empujan entre sí, lo que hace que queden sujetas a esfuerzos de compresión. Aunque los arcos, por lo general, se diseñan de manera que sus cargas predominantes generen especialmente esfuerzos de compresión, debido a su rigidez y dependiendo de cómo esté cargado, el arco debe resistir algunos esfuerzos de flexión y esfuerzos cortantes. Los materiales más empleados en la construcción de arcos son las mamposterías y el concreto, ya que poseen muy buena resistencia a compresión y un costo relativamente bajo. Otro ejemplo de estructuras de forma activa son las bóvedas. Una bóveda es una estructura arqueada tridimensional que transmite a los soportes solo esfuerzos de compresión. En términos más simples, una bóveda es un arco extruido en una tercera dimensión. Pero si comparamos una serie equiparable de arcos adyacentes con una bóveda, podemos observar dos diferencias principales en su comportamiento estructural. La primera se relaciona con la distribución de cargas y la segunda tiene que ver con su resistencia lateral. Ambas diferencias se muestran en esta imagen. Los materiales más comunes para construir bóvedas son el concreto reforzado y las mamposterías. Por último, en esta categoría tenemos las estructuras neumáticas. Estas estructuras distribuyen las cargas a los soportes mediante membranas presurizadas con aire y, al igual que los cables, este tipo de estructuras transmiten solo esfuerzos de tensión a través del plano de su membrana. En teoría, este tipo de estructuras no tiene un claro limitado. En la práctica, las fuerzas de aleteo y elevación del perímetro restringen su alcance a unos cientos de metros. Pero esto es lo suficiente como para albergar un estadio de fútbol entero. Los tipos de fuerzas que hemos comentado hasta ahora dependen de la redirección de las fuerzas causadas por la gravedad a través de su forma física, lo que les permite mantener únicamente esfuerzos axiales de tensión o compresión. En cambio, en las estructuras neumáticas, el aumento de la presión del aire se emplea para vencer la gravedad y mantener la tensión en una membrana, creando así una forma convexa redondeada. Veamos ahora los sistemas estructurales de vector activo. Este tipo de sistemas estructurales redirige las fuerzas en miembros rectilíneos que trabajan en compresión o tensión axial. Los miembros estructurales que forman estos sistemas son cortos en comparación con el claro que cubren, lo cual les impide desarrollar fuerzas de flexión. Estos sistemas mantienen su equilibrio mediante un arreglo de miembros perpendiculares y diagonales. Para que este arreglo sea estable, los miembros estructurales deben disponerse de tal manera que formen triángulos en toda su estructura. Los principales materiales empleados en este tipo de sistemas son la madera y el acero. Con el primer ejemplo que nos encontramos y que se considera el más conocido es con la armadura plana. Una armadura es una estructura compuesta de elementos delgados unidos en sus extremos por conexiones articuladas sin fricción y arregladas de tal manera que formen triángulos para que el sistema pueda tener estabilidad. Si bien el perímetro de las armaduras planas puede tomar formas triangulares, rectangulares, arqueadas o incluso lenticulares, es necesario que interiormente posean un arreglo de elementos triangulares que le confieran estabilidad a la armadura. Una característica esencial de las armaduras es que las cargas y las reacciones actúan solamente en sus nodos. Las aplicaciones más comunes de las armaduras las encontramos en puentes y en techos. Otro tipo de estructuras que entran dentro de los sistemas de vector activo son las armaduras espaciales.
Estas no son nada más que sistemas de armaduras tridimensionales que salvan claros en dos direcciones y sus miembros están sujetos únicamente a esfuerzos de compresión y tensión axial. Por último, nos encontramos con los domos geodésicos, los cuales se incluyen también en la categoría de sistemas de vector activo. Un domo geodésico es un marco espacial esférico en el cual se distribuyen las cargas a través de un sistema de elementos lineales. Estos elementos forman un arreglo de domo esférico, donde sus miembros estructurales quedan sometidos a esfuerzos axiales de tensión o compresión. La geometría de estos domos se basa en los 5 poliedros platónicos, que son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Como el octaedro y el icosaedro consisten en triángulos, son formas inherentemente más estables y por lo tanto son las que conforman las bases de la mayoría de los domos geodésicos que se emplean para los edificios. Una de las principales ventajas de estos domos es que pueden encerrar grandes áreas sin requerir columnas internas. Veamos ahora las estructuras de superficie activa. En este tipo de sistemas estructurales se redirigen las fuerzas externas por medio de esfuerzos axiales a través de una superficie rígida como una cáscara o placa. La ventaja de esta tipología es que puede cubrir grandes claros con espesores muy delgados. La desventaja es que no se desempeña bien en condiciones donde las cargas puntuales crean esfuerzos flexionantes. Además, las aberturas en este tipo de estructura reducen su eficiencia estructural. El material más empleado en estos sistemas estructurales es el concreto reforzado, por la facilidad que tiene de ser moldeado en diversas formas. Pero también se ha usado el plástico y el ferrocemento en algunas construcciones. La aplicación más común de los cascarones es en las cubiertas de grandes claros, donde se han logrado estructuras muy osadas pero muy atractivas. Entre los ejemplos más comunes tenemos estructuras de caparazón o cascarón, las cuales son elementos de superficie curva que resisten las cargas esencialmente por esfuerzos de compresión. El cascarón es el equivalente de la carpa como el arco lo es del cable. Una de las estructuras más conocidas de este tipo es la que encontramos en el restaurante Los Manantiales, ubicado en México, la cual es una bóveda entrecruzada octogonal que consta de 4 paraboloides hiperbólicos intersecándose. Otro ejemplo de este tipo de sistemas son las placas plegadas. Los sistemas estructurales que hemos visto hasta ahora en la clase tratan de evitar las fuerzas flexionantes debido a su forma funicular o triangulada, y todos redirigían las fuerzas externas a través de la transferencia de cargas axiales. Ahora, para concluir la clase, hablaremos de los sistemas estructurales de sección activa, los cuales son sistemas de elementos rígidos y macizos que pueden cubrir espacios o claros a través de la resistencia de fuerzas de flexión. En estos sistemas, la transmisión de cargas se efectúa a través de la movilización de fuerzas seccionales. Entre los tipos más comunes tenemos los sistemas de marcos rígidos, los cuales están compuestos por elementos rectos conectados unos con otros por conexiones rígidas o por conexiones articuladas con configuraciones estables. A diferencia de las armaduras, las cuales están sujetas únicamente a cargas en sus nodos, las cargas externas en los marcos pueden estar aplicadas tanto en sus nodos como sobre sus elementos. Por último, otro tipo de estructura que cae en esta categoría son las losas, las cuales consisten en placas planas soportadas por vigas, columnas o muros. Las losas distribuyen la carga horizontalmente en una o más direcciones dentro de un solo plano.
Bien, chicos. Este último video yo se los voy a pasar, donde nos muestra los tipos de sistemas, de estructuras bastante curiosos, y nos los han dado incluso con un ejemplo arquitectónico real. ¿Cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer para que se nos quede y para que nosotros podamos entender y analizar cada uno de estos sistemas de estructuras? Son 4 sistemas de estructuras y dentro de estos sistemas existen también algunas divisiones o subsistemas, digámoslo así, que nos han explicado también, ¿no? Entonces vamos a hacer 4 ejemplos. Primero que nada, ustedes nuevamente me van a dar el concepto o definición y si tuviera una subclasificación, a qué se refiere y por qué nuevamente el concepto y definición de esa subclasificación dentro de estos sistemas estructurales. Y me van a dar 4 ejemplos de cada uno de ellos. Me refiero a que si tenemos una subclasificación, dentro de esas, si tenemos 3 subclasificaciones, es 4 ejemplos de cada una de esas 3 subclasificaciones, ¿no? Los ejemplos reales que ustedes me van a mostrar. Y no es solamente mostrarme la foto, ¿no? Sino siempre explicar el concepto o definición para poder hacer entender por qué ustedes creen que ese ejemplo calza con esa definición, ¿ya? Y me van a mostrar, por decir, si es necesario en la imagen, resaltar de alguna manera dónde ustedes ven las estructuras y por qué, quizás alguna otra fotografía de algún acercamiento, de cómo es el encaje del sistema estructural, o algo que demuestre por qué ustedes creen que aplica en ese tipo de sistema estructural. Entonces, nuevamente les repito, tenemos 4 sistemas, pero dentro de esos sistemas estructurales tenemos una subclasificación. Entonces, por cada una de esas subclasificaciones, necesito que me den 4 ejemplos reales. Y esos ejemplos reales, obviamente, previamente a la exposición de esos ejemplos, ustedes me van a definir claramente, en base a este video, el concepto o definición de ese sistema, cómo se subdivide y por qué ustedes creen específicamente en qué parte de esa edificación estaría la estructura que ustedes creen que va con esa teoría que están describiendo, ¿ya? Ese sería el ejercicio. Van a tener el resto de la clase para poder organizar. Nosotros ya venimos trabajando en grupos, ¿correcto? Entonces, tienen la opción de trabajar con sus mismos grupos y si no, pueden cambiarse de grupo y al momento de la exposición ya me aclaran con qué grupo están trabajando. ¿Tienen alguna duda con el ejercicio siguiente? Disculpe, tiene que ser con ejemplos arquitectónicos reales, primero, ¿no? Cortés Beverly del principio otra vez. Sí, tienen que ser ejemplos de arquitecturas reales, ¿no? Ya sea de aquí, de Sudamérica, del mundo. Perfecto. Correcto. Gracias. No importa de dónde, ejemplos arquitectónicos reales y el por qué. Por ejemplo, en alguno de los sistemas estructurales nos habla de manera general, ok, pero le pueden hacer un zoom o buscar complementar con otra página de cómo va en el encastre o la forma de las estructuras para más o menos mostrarnos en qué se asemeja con lo que ustedes están diciendo en el concepto o definición del sistema. ¿Ya? ¿Puedo preguntar, arquitecta? Sí, adelante, Burgos. De las subdivisiones de las estructuras, de cada subdivisión es 4. Correcto. 4 y 4. Correcto. Correcto, de cada subdivisión es 4. No es una hora, ¿no es? Son 4 y 4 y 4. De cada concepto, 4. Ya. De cada subdivisión, 4. ¿Ya? Está bien, arquitecta, y lo podemos subrayar y todo eso, ¿no? Y hacerle zoom, como usted dice, y apuntar. Correcto. Y todo eso. Y como les digo, si no encuentran dentro de lo que es la descripción de la misma edificación, por decir, alguna imagen más cercana a la estructura, pero ustedes saben cómo es, entonces pueden buscar fotografías de otras cosas para complementar. Es así la estructura y por eso se relaciona o creemos que va con este otro concepto. O sea, ustedes completamente libres, cómo lo exponen,
pero me deben demostrar lo que dice el concepto de definición versus lo que estamos viendo en la realidad, en la obra real, ¿no? ¿Qué otra pregunta tienen? Y también tenemos que indicar de dónde es. Sí, obviamente tienen que indicarme el uso, dónde se encuentra ubicada y fotografías, ¿no? No necesitan darme la historia, pero sí dónde está ubicada, para qué es la obra, quién la creó, el año y ya lo básico que es esto otro. Arquitecta, entonces en este caso sería lo más básico. Lo más básico. Lo que hemos o sea, queremos saber cuál es la obra, porque no me van a mostrar una foto, esta obra y punto, ¿no? Obviamente me van a decir esta obra que está ubicada en tal lado, creada por el arquitecto tanto, para un uso de tanto, en el año tanto, y creemos que o aplica a este sistema estructural por esto, aquí vemos que se cumple con esto, y aquí en esta otra parte vemos que se cumple con esto otro. ¿Ya? ¿Qué más? Arquitecta, digamos, mire aquí. Dice, en sistemas estructurales de vector activo hay 3 subdivisiones. En esas 3 subdivisiones está la armadura de planos, armaduras espaciales y domos, ¿no ves? ¿Era? Sí, era domos. Y de cada uno es 4, ¿no ves? 4 domos, planos, 4 armaduras espaciales, 4 armaduras. domos. Ya. Y ustedes me van a decir, sí, ¿por qué calza con domos? ¿Por qué serían espaciales? ¿Por qué serían planos? Está bien, arquitecta. ¿Qué otra duda tienen? Bien. Aprovechen el resto de la clase para coordinar con sus compañeros de grupo, por favor. Y la siguiente clase hacemos esta exposición de la misma manera que hicimos la anterior, de manera virtual, comparten en PowerPoint y van explicando cada uno de sus ejemplos, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero? Que entiendan los conceptos y definiciones y que vayan asociando con las formas. Entonces, por eso es que les pido ejemplos reales, ¿no? Les voy a pasar el último video al chat para que ustedes tengan cada una de las definiciones y los conceptos que hemos visto, ¿ya? Si no hay más preguntas, chicos, quedamos ahí, empiezan entonces con el ejercicio. Se entendió, arquitecta. Gracias. ¿Arqui va a enviar el mismo video o va a enviar otro? Disculpe. No, el mismo, el último. Ah, ya. Ya, Está bien, muchísimas gracias. Nos vemos el día viernes. Hasta luego, Arqui.